Yo soy César Bustos Guillén, soy médico internista, infectólogo y microbiólogo clínico de la Clínica Universidad de los Andes. Hoy les voy a responder las preguntas que tienen sobre qué factores hacen que algunas personas con COVID se agraven. Hola Carola, gracias por tu pregunta. Hay enfermedades de base como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, que a veces se habla poco de ella, y el uso de medicamentos crónicos como los corticoides, por ejemplo en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, y también hábitos como el tabaquismo que pueden hacer que una persona con COVID tenga un cuadro agravado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de mantener todas estas enfermedades que suelen ser además enfermedades crónicas con el mejor control posible, las mejores presiones arteriales con la medicación, los mejores controles glicémicos y de hemoglobina glicosilada con la medicación o con la insulina o con ambas, y aunque uno a veces no tienda a ver la obesidad como una enfermedad, lo es. Entonces no es menor el hecho de descuidar la dieta, disminuir el peso, aumentar la actividad física de tipo aeróbica y evidentemente disminuir el consumo de tabaco. Gracias por tu pregunta, Sebastián. En realidad el asma bronquial no constituye un factor de riesgo para COVID. Sin embargo, si tú eres un asmático de los que usan corticoides inhalados para prevención del asma, entonces eso podría aumentar el riesgo de replicación viral un poquito más extendido que en población normal que no usa corticoides inhalados. Lo importante aquí es que tú tengas tu enfermedad pulmonar controlada. Por lo tanto, usa tus inhaladores como te los ha prescrito tu broncopulmonar, que es lo primero. Y lo segundo, debes mantener la mascarilla, el distanciamiento social y las medidas de protección y autocuidado, que en tu caso son la mejor medida de barrera para evitar que te puedas contagiar. Mariela, hola, tu pregunta es muy interesante. Para podértela responder de manera completa, en realidad me gustaría saber un poco más de detalles, por ejemplo, si eres hipertensa o qué edad tienes. Lo que sí te puedo decir sin saber más detalles acerca de tu pregunta es que tener cualquier tipo de cardiopatía aumenta el riesgo de tener COVID en estado grave o severo. Por lo tanto, sigue con el planteamiento que me estás haciendo, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de tu cardiólogo, controlando tu alimentación, controlando tus niveles de lípidos, tu perfil lipídico y toda la medicación que tomes para las otras enfermedades concomitantes. En general, cualquier tipo de cardiopatía que luego degenere en insuficiencia cardíaca agrava aún más a los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2. José, lo primero que tengo que decirte es que te envidio. A mí me gustaría llegar a tu edad sano y deportista. Así que adelante, felicidades por eso. Pero a pesar de que externamente tengas una buena capacidad física, que tengas muy buen rendimiento y muy buena performance, lo importante de esto es que aunque nos veamos bien por fuera, las células tienen la edad que tienen por dentro y eso incluye a las células del sistema inmune. Hay una condición que se llama inmunosenescencia y todos vamos hacia allá, es cuestión de tiempo. Así que es muy bueno que mantengas una actitud y un hábito de vida saludable, pero tu organismo tiene la edad que tiene. Y la edad, exclusivamente, solamente por edad, en esta enfermedad constituye un factor de riesgo. Si a eso le sumas algún otro de patología, evidentemente el riesgo aumenta. Por lo visto no es tu caso. Por lo tanto, síguete cuidando, sigue haciendo ejercicio, pero sobre todo, protégete con las medidas de autocuidado y distanciamiento de las personas, sobre todo en sitios cerrados. Esta pregunta se puede responder de distintas maneras. Se puede responder desde la forma física o desde la forma psicológica y dependiendo del grado de severidad que una persona con COVID tuvo. La gran mayoría de personas tienen un cuadro que no pasa de un resfrío o un resfrío fuerte. Evidentemente, las secuelas físicas de eso son ninguna.
pero en aquellas personas que tuvieron un cuadro de COVID severo y que estuvieron en ventilación mecánica y mucho tiempo en una UCI o mucho tiempo ingresados, hay complicaciones que van desde las pulmonares, que pueden tener algún grado de fibrosis pulmonar y por lo tanto disminución de su capacidad funcional para ejercicio y actividades normales, como secuelas propias de la encamación prolongada, disminución de musculatura, falta de fuerza, alteraciones neurológicas propias de todo paciente crítico. Así que ya ahí se nos suman otro tipo de lesiones que van más allá del COVID, y a eso debemos sumarle el tipo de lesión psicológica que esto le produce a una persona que ha tenido una enfermedad de estas características. Por lo tanto, las complicaciones van a depender del tipo de infección que uno tuvo, del tipo de tratamiento que requirió, de si estuvo o no estuvo hospitalizado, del tiempo que requirió de estar hospitalizado, de los medicamentos que debieron utilizarse, si se incluyó o no se incluyó corticoides, cuánto tiempo hubo ventilación mecánica y qué tipo de sedación se requirió para el paciente que estuvo en estas condiciones. Todo esto va a determinar rehabilitación física, motora y psicológica, no solamente para el paciente, muchas veces también para la familia. Ciertamente sí, no es lo que esperamos ver mayoritariamente, pero existen reportes, incluso en nuestro país, allá hay un número no despreciable, lastimosamente, de personas jóvenes que han fallecido. Aquí hay que hacer un inciso, y es que muchas de estas personas jóvenes tenían algún tipo de patología de base, ya sea metabólica, pulmonar estructural o de otra índole, que era una enfermedad crónica de largo tiempo. Entonces, ¿puede fallecer una persona joven con COVID? Sí. Depende de varios factores. Primero, de las enfermedades de base que pueda tener, pero luego surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿y una persona joven, entendiéndose por joven, digamos, menos de 45 años? ¿Puede una persona de menos de 45 años fallecer por COVID sin tener enfermedades de base estructurales? La respuesta es sí, sobre todo cuando la consulta es tardía o si el sistema inmune de esa persona reacciona de manera exacerbada frente al virus SARS-CoV-2. Hay que entender que no necesariamente es el virus el que va a provocar la muerte de la persona en muchas ocasiones, sino la propia respuesta inflamatoria de la persona enferma, que es la que va a agredir sus propios órganos para llevarlos a disfunción y esta disfunción a la muerte. Esta pregunta, al momento del conocimiento actual, se puede responder muy parcialmente, porque nos falta todavía tiempo de ver qué pasa con aquellas personas que sobrevivieron a los cuadros graves de COVID. Inicialmente, las complicaciones que vemos son las de rehabilitación física, respiratoria, motora y psicológica. No sabemos a largo tiempo aún qué tipo de complicaciones o secuelas pulmonares van a quedar en pacientes. Ya hay reportes de que existen grados de fibrosis distintos dependiendo del tiempo en el que estuvieron en ventilación mecánica o de la severidad del cuadro clínico, o pacientes que requirieron incluso salir con traqueostomía, pues requieren incluso rehabilitación de fonoaudiólogo, requieren volver a aprender a respirar normalmente, dependiendo del tiempo en ventilación mecánica, relajación muscular, requieren volver a aprender a utilizar sus manos para motricidad fina, motricidad gruesa, volver a tener ayudas para caminar. Entonces, hablar de complicaciones a largo plazo todavía no sabemos. Hay descritas cada vez más complicaciones autoinmunes de tipo de manifestación cutánea, de manifestación renal, de manifestación pulmonar. Sin embargo, en este momento, tal vez la primera complicación a la que debamos tenerle miedo es a las que se presentan desde el punto de vista neuropsiquiátrico. El encierro y la cuarentena es una medida muy dura para todos, que gatilla a su vez otro tipo de patologías ajenas a las infecciones. Es un tipo de patología no menor que a veces uno tiende a ver superficialmente, pero que requiere de asistencia y ayuda profesional. Por lo tanto, ahí tenemos todos que incidir para ayudar a las personas.